Buenos días a todos, a los que están acá con nosotros y también a los hermanos que están virtualmente. La verdad es que hoy les traigo un mensaje, como les decía, que para mí es lindísimo y muy conmovedor. Sé que muchas veces nosotros escuchamos del Señor y de todas sus facetas y de todo su poder y cómo Él es Dios de guerra, Dios todopoderoso, cómo Él es el gran yo soy, cómo Él es amor. Y hoy precisamente vengo a compartirles acerca de eso, de cómo no solamente del amor de Dios, sino que Él es amor, que a veces eso no lo sentimos, no lo vemos tan claro, ¿verdad? Uno dice, hablamos del amor de Dios, pero a veces olvidamos que Él en sí mismo, en su magnitud y en su sobrenaturalidad, Él es sobrenaturalmente amor. Cuando empecé a hacer esta prédica, bueno, nosotros en la intercesión tenemos ya, no les voy a decir semanas, tenemos meses de meses siempre continuamente de estar orando por las personas que a veces se entibian, ¿verdad? Y María José a unas semanas atrás estuvo hablando de estas personas que a veces van y a veces vienen, ¿verdad? Y la palabra de Dios incluso habla de esto. Y muchas veces cuando oramos o pedimos o hablamos de este tema, en ocasiones pensamos que mayormente las personas se apartan o van y vienen porque de alguna manera están siendo tentados por el mundo a ser apartados. Y no necesariamente es mentira, esto puede pasar. A veces las personas son tentadas por cosas del mundo y dicen, bueno, me aparto un ratico y después se vuelven a acordar y vuelven. Pero cuando yo estaba haciendo esto, el Señor me decía, ¿qué tal si no necesariamente solamente tentación? ¿Qué pasa si a veces lo que se entibia es el corazón? ¿Qué pasa si a veces nosotros sentimos que también el Señor, a veces nosotros en nuestro propio pensamiento, creencia, a veces podemos llegar incluso a sentir que es que el Señor se entibió con nosotros, que es que antes Él era muy grande, muy magnífico, yo lo veía en todo lado y ahora no lo veo tanto, ¿verdad? Entonces de repente, a veces nos entibiamos nosotros, me decía él, y a veces ustedes creen que el que me entibio soy yo, pero realmente el mensaje de hoy se trata que es que el Señor nunca se entibia. El Señor siempre es amor. Y hay amores de amores, ¿verdad? Yo creo que yo me reía mucho, ¿verdad? Cuando estaba haciendo esto, porque a mí eso me gusta del Señor, que yo con Él también me puedo reír. Y yo me reía porque me acordaba del amor adolescente. De hecho, estaba trabajando con una persona recientemente y estábamos hablando de eso, ¿verdad? Yo no sé, bueno, yo aquí los veo a todos muy jóvenes, pero no necesariamente a todos adolescentes, ¿verdad? Entonces creo que tal vez ya algunos hemos pasado por ahí. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cómo le gustaba a uno el que a uno le gustaba cuando uno era adolescente, ¿verdad? Yo les puedo decir que a mí me encantaban, ¿verdad? Cuando era adolescente. Mi papá siempre decía que él sufría mares porque desde que yo estaba chiquitita siempre llegaba a la escuela y le decía, papi, hoy conocí al chiquito más guapo del mundo y lo amo, ¿verdad? Y que él decía, oh por Dios. Y que al día siguiente yo le decía, no papi, hoy vi otro más guapo, ¿verdad? Y que él decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer con esta chiquita, verdad? Y yo siempre me reía con esta amiga porque yo le decía, de verdad, a veces uno, cuando es adolescente, a veces a uno ni lo están volviendo a ver y porque vuelve en la cara uno dice, ya está listo para invitarme, mandarme una carta. Mi época era de cartas, ¿verdad? De querer ser mi novia, sí o no. Y tal vez estaba viendo, no sé, cualquier cosa por la ventana. Pero ese amor adolescente, ese amor, ¿verdad? Que usted dice, yo no sé en qué momento escaló a tanto, es distinto tal vez muchas veces de cuando vamos creciendo, ¿verdad? Se ve diferente. Aquí hago la salvedad que el Señor todo lo ve y todo lo conoce. Tanto lo ve y todo lo conoce que por suerte me mandó un esposo como Demián, que yo ahora solo tengo ojos adolescentes y adultos también para ver a Demián, y Dios conocía que ese corazón también necesitaba amar así a alguien como así, ¿verdad? Entonces, el Señor me decía, ¿por qué no tenemos un amor adolescente conmigo? ¿Verdad? Ese amor que usted no lo piensa, que usted no lo cuestiona, usted nada más lo vive, lo siente, lo anhela todos los días. Díganme si ustedes llegaban a un compañero que les gustaba, una compañera que les gustaba, usted no se alistaba más bonito y después del recreo se lavaba las manos y se pasaba el pelo por la cara porque uno quería que lo vieran lindo, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros tuviéramos ese mismo nivel de amor y de pasión, ¿verdad?
por Cristo todos los días. Y a mí me encanta porque en la Biblia uno ve amores de amores y uno ve grandes amores de siervos y hijos de Dios por Cristo. Pero me encanta este ejemplo que es el de David en el Salmo 84:10, porque dice: porque me es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Un día escuché una prédica que me sentí muy identificada y me reía mucho de una predicadora puertorriqueña que ella decía que ella no había crecido en el evangelio, yo tampoco. Y ella decía que ella había crecido viendo muchas telenovelas, ¿verdad? Entonces que en las telenovelas todo era súper dramático y súper, ¿verdad? Unas cosas muy pasionales. Y yo decía, uy, sí, yo me acuerdo. En mi época la persona que nos ayudaba a cuidarnos a veces veía una que se llamaba Rosa Salvaje y todo era una cosa, ¿verdad? Y entonces ella decía, yo a veces leo así la Biblia, con ese tono, ¿verdad?, de pasión. Y cuando yo leía esto, yo decía, imagínense que el que a uno le gustara, en algún momento le hubiera dicho, porque me es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. De seguro queda uno frito y listo, ¿verdad? Dice uno, amor así no hay, ¿verdad? Y yo decía, esto es David diciéndole al Señor, prefiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ella, ¿verdad? Y decía, ¿qué es este amor tan grande que tiene este hombre? Porque a veces nosotros no tenemos ese amor como lo tenía David. ¿Por qué no buscamos tener un corazón como el de David? Y a mí David, bueno, todos los personajes me encantan, pero de David me parece muy particular porque 2 veces en la Biblia se habla, como lo dice en 1 Samuel 13:14, que dice, mas ahora tu reino, aquí le estaba hablando a Samuel, a Saúl le decía, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo. David, dice el Señor, tiene un corazón conforme al de él. Yo digo, wow, o sea, qué belleza. Y con razón de verdad David amaba así al Señor, porque tenía un corazón conforme al de él. Conforme es que es similar, casi como, ¿verdad? Y entonces significa que si David tenía este corazón así de pasional, probablemente el Señor, no, probablemente no, el Señor todavía uno más. O sea, ese nivel de pasión que estamos hablando. Y yo a veces decía, ¿por qué nosotros no tanto? Porque a veces sí y a veces no, ¿verdad? Y yo, digamos, yo siempre creo que uno no, o sea, se tiene que preguntar, ¿usted quiere amar así al Señor? Y yo creo que si yo les pregunto a ustedes aquí, ¿ustedes quieren amar así pasional y amorosamente al Señor? Creo que todos dirían que sí. Bueno, al menos hacia mí me preguntan, yo diría, pues claro que por supuesto que sí. Pero, ¿por qué a veces eso nos es difícil? Porque a veces eso nos cuesta. Porque a veces eso no es sencillo para nosotros. Y yo no sé su respuesta. El Señor sí la sabe y conoce su corazón, pero cuando yo lo pensaba, yo decía, Señor, porque a veces no me es fácil, porque a veces estoy muy cansada, porque a veces estoy enojada, porque a veces estoy asustada, porque a veces estoy tan feliz que tal vez estoy feliz en otras cosas y no en las tuyas, porque a veces no se me hace tan sencillo como yo quisiera, ¿verdad? Eso es lo que yo de alguna manera pensaba, ¿verdad? Pero, como les dije antes, por suerte, no por suerte, aquí no hay nada de suerte. El Señor, el mensaje de hoy no es porque nosotros no tenemos una pasión como el de Cristo, no me malentiendan. Quería dejarles esto claro para que recordemos todos los días que si David fue un ser humano y que pudo amar así, nosotros también podemos buscar amar a Cristo así todos los días. Que debería de ser nuestro anhelo, anhelarlo a Él en cada segundo de nuestra vida. Que si nosotros logramos hacer eso, de verdad que nuestro corazón está conforme al de Él, que es el deseo de todos sus hijos, ¿verdad? Crecer conforme al varón perfecto y tener un corazón como el de Él. Pero hoy el Señor me decía, no se trata de que ustedes les digan a ellos por qué no están amándome, como se supone que a veces es como también lo que uno siente, que a veces nos piden mucho y no sabemos, sino que Él me decía, hoy se trata de que les recordes de cuánto yo les amo a ellos, ¿verdad? Entonces dice, hoy estoy aquí para recordarles
que sin importar si no lo hemos amado así, sin importar si nos hemos equivocado, sin importar si hemos dudado, Él a nosotros siempre nos ama, porque el amor de Cristo nunca falta y nunca, nunca falla. Pero es muy importante que sepamos que nunca falta. Eso es imprescindible para mí que hoy lo tengamos claros. Que podemos confiar cuando no queremos, aun cuando uno no quiere, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces no quiere confiar, porque uno dice, ya yo me cansé de confiar, yo ya me cansé de creer, ya me cansé de escuchar, yo ya fui a la iglesia 300,000 veces, he ido no sé cuántos años y yo ya estoy muy cansado, y yo aquí todavía, ¿verdad? O a veces uno dice, pero me libró de aquello, pero no de esto. Pero el Señor me decía, no, recuérdeles que no importa, mi amor es y siempre será, porque Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la Biblia es un gran libro de muchas cosas. A veces es un gran libro de aventuras. O sea, para mí el Antiguo Testamento realmente es una de esos, como una película. O sea, de verdad que uno dice, ¿cómo es que pasaron todas estas cosas a este pueblo, verdad? Y veían al Señor, ¿verdad? A veces se siente como un gran libro de aventuras. Pero si al final uno lo desglosa, o al menos yo, no puedo decir que ustedes lo vean igual que yo, pero yo pensaría que la Biblia es un gran libro de amor. O sea, es una historia de amor de principio a fin. De alguien que existía y no nos necesitaba, que siempre fue rey de reyes, creador de todas las cosas y no necesitaba y sabía que íbamos a fallar desde el principio. Y aún así nos eligió y nos elige todos los días. Entonces, yo creo que de verdad la Biblia es un gran libro de amor. A veces la gente dice, ¿cuál es un gran libro de amor? ¿Cuál es una película de amor? La Biblia, amigos, esto es la Biblia, ¿verdad? Léanla y ustedes van a ver el amor de Cristo y el amor de Dios en cada momento de esta escritura, ¿verdad? Y si bien no solamente es un libro de gran amor, también es algo que nos tiene que recordar que todos necesitamos de este gran amor de Cristo. Porque de aquellos que tenían la más grande fe, como Abraham, que decían que era el padre de la fe, no pensaría, yo tengo una fe como la de Abraham, ¿para qué, verdad? Todos necesitaban del amor de Cristo, todos necesitamos y necesitaremos hasta el último respiro cuando Él nos llame de su gran amor. Y que recordemos que Cristo y su amor no solamente es perfecto, sino que es sobrenatural. Es algo que nosotros, aunque queramos, que a veces nosotros, ahora les voy a hablar de eso, a veces uno quiere entender el amor de Cristo. Pero se nos olvida que es sobrenatural. Nosotros no somos sobrenaturales y a veces por eso no podemos entenderlo. Y esto es muy importante. Y bueno, yo ahora les mencioné que yo no crecí en el Evangelio. Antes de llegar al Evangelio, creo que tal vez muchos de ustedes o algunos de ustedes han ido a bodas y es bastante común que las personas hablen o lean, ¿verdad? Primera de Corintios 13, 4 al 7, ¿verdad? Que es un versículo muy conocido especialmente en matrimonios, ¿verdad? Hay otros, pero este es bastante, también el de las bodas de Canaán, pero este también es, ¿verdad? Y yo decía, ay, sí, imagínate que el marido de uno no se enojara nunca, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Decía yo. Y yo que el Señor en ese momento yo no lo tenía, ¿verdad? Entonces a veces tal vez me enojaba un poco más. Imagínate que a uno le pidan eso, ¿verdad? Y yo realmente en algún momento cuando no sabía nada, no ponía mucha atención, y a veces hay lugares donde se habla de que es así como tiene que ser el amor del uno al otro, y no lo dudo. Pero realmente no es de ese amor, de quien se habla que ese amor es Cristo, y esta palabra de lo que nos habla es Él. Entonces, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece y no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo supera. Cuando yo lo leía, yo decía, wow, sí, esto está en muchos lugares, hasta en redes sociales, ¿verdad? Uno lo ve y la gente lo pone, pero
realmente esto es el amor del Señor por nosotros. Y me parece muy importante que leamos que no hace nada indebido. A veces uno cree que Cristo en el camino se equivoca. Como siempre digo yo y cada vez que puedo, y es una broma que tenemos las dos, la pastora siempre decía, Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Y a veces uno cree que porque no se aceleró, estaba mal. Pero si Él nos ama siempre, Él nunca va a hacer nada indebido, ni siquiera llegar en el momento que uno cree que es. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, que eso a mí me parece imposible, porque yo soy un humano. Y a veces uno tiene que pedirle al Señor que le ayude a traer abajo el rencor, porque uno es rencoroso a veces, hay cosas que pasan y a uno le cuestan dejar. Y yo pienso, ¿ustedes se imaginan ser Dios? ¿Ustedes se imaginan ser el Señor y ver lo que uno hace todos los días? O sea, no estamos hablando de las cosas graves que uno ve en el periódico, lo que uno habla y ve todos los días. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Y qué raro esto está sonando, perdón, no sé por qué, voy a apagarlo, porque aunque está en silencio, suena. Ustedes saben lo que es eso, que Él nunca tiene rencor a pesar de todo lo que nos hemos equivocado. O sea, es decir, los invito a que cada quien vea para adentro. A veces uno dice, yo jamás, ¿verdad? Pero creo que todos hemos cometido un error bien importante. Y decir, en ese momento, el Señor eligió no tener rencor para con nosotros. Eligió amarnos así. Yo creo que eso es un amor que uno no puede creer y no puede imaginar, porque en nuestra humanidad eso es imposible. Pero creo que es muy importante que lo tengamos presente, porque es fácil que a uno se le olvide. Y mucho más cuando uno sabe que en este mundo hay un enemigo que anda, como dice la palabra, como un león rugiente. Y yo creo que esta prédica para mí fue muy importante, porque el Señor me hizo saber eso. A veces uno cree que es que anda buscando tentarlo, pero a veces lo que Él busca es que a uno se le olvide cuánto Dios lo ama a uno. Siempre nos hablan de Él como un león rugiente que viene a llamarnos la atención donde nosotros renqueamos, ¿verdad? Y esta es mi tentación, este es lo que a mí me aparta, esto es lo que para mí es difícil. Y nosotros nos imaginamos, y no digo que no sea así, pero usualmente se nos presenta ese león rugiente como uno que viene nada más a sonsacar como esa parte que tal vez nosotros sabemos que es nuestra dificultad. Pero el Señor me decía que no necesariamente es así. A veces Él lo que viene es hacernos pensar que el Señor no nos ama como Él nos ama. Que nosotros, o sea, que Él guarda rencor. A veces nos hace pensar o nos quiere hacer pensar que nosotros podemos ser dignos de Cristo, ¿verdad? Nos hace creer que lo que hemos hecho no es perdonable. Y a veces uno dice, es que Señor, ¿cómo va a perdonar esto? Y yo no soy digno, ¿verdad? Yo no soy digno de esto. Entonces el Señor me decía, no es solamente que el enemigo va a venir donde usted es débil, sino que lo que Él va a buscar es que usted se le olvide que yo soy amor y que yo le amo, aun cuando usted se ha equivocado. Y hoy es importante que recordemos que todos pecamos. El único que no pecó fue Cristo. Y uno puede decir, algunos en mayor o menor medida. La palabra de Dios dice que todo pecado es igual al otro, ¿verdad? Y a veces también en eso uno es como un poco, ¿verdad?, señalador. Y a veces queremos incluso robar de amor de Cristo a otros porque tus pecados son más grandes que los míos, ¿verdad? Y realmente no es así. Él nos ama a todos. Y si hoy usted está angustiado, si hoy usted está triste, si hoy usted cree que ha fallado, si hoy usted está en una situación económica, familiar, personal, que usted se siente desalentado o triste, sepa que Cristo igual es amor y está ahí con usted, que creo que eso es un regalo maravilloso, creo que es el mejor regalo, porque todos necesitamos de Él, todos necesitamos de su perdón y todos necesitamos de su amor. En algún momento de mi vida, y no hace mucho, alguien que yo amo con todo mi corazón, yo estaba muy preocupada por él porque
yo sé que lo que a él le ha pasado en su vida, a él le hace pensar que no tiene perdón de Dios. Y yo sé que él intenta, pero yo sé que él tiene tanta pena por lo que hizo, tanta pena, que él realmente cree que no tiene perdón. O sea, que no puede ser visto. Lo que él siempre me dice es que yo no puedo ser como los otros cristianos que vos me hablas, porque yo sé que lo que yo hice fue muy malo y lastimé a muchas personas. Es lo que él dice. Y esta persona incluso se ha enfermado físicamente, intenta, trata, ha luchado mucho, pero ha sido una batalla muy fuerte por esto, porque él siente que él no es digno del amor del Señor. Y cuando en ese momento yo decía, Señor Jesús, pero ¿cómo hago? Porque él es una buena persona y yo realmente, aunque no lo fuera, o sea, es alguien que para mí es muy importante que llegue al Señor. O sea, para mí personalmente esta persona es alguien que yo le pido al Señor todos los días que llegue al Señor y que lo pueda encontrar. Y el Señor me hablaba de Saulo, que para mí es el mejor ejemplo del amor de Jesucristo. Del amor de Jesucristo. Yo sé que hay muchos, pero a mí particularmente Saulo me aliviana el corazón y me hace pensar que de verdad es el ejemplo para mí, de los más grandes ejemplos de lo que es Cristo en amor. ¿Por qué? Porque vean en Hechos 9, del 1 al 4 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trayese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo sé que este también es un versículo que uno probablemente ha escuchado y ha leído mucho, pero el Señor me hacía énfasis: Lea, yo le estoy diciendo, ¿por qué me persigues? Él le está hablando de tú a tú. Él le está hablando como yo le hablaría a cualquiera de ustedes. Y él le está diciendo: ¿por qué me estás persiguiendo? Es decir, yo sé que vos con quien se las trae es conmigo. Yo sé que quien vos venís, o por quien vos venís, es por mí, le dice el Señor. No es como a veces uno se lo quiere imaginar, que uno dice, sí, él era como medio malo, pero el Señor en su... No. Él sabía lo que Saulo estaba haciendo. La palabra de Dios dice que Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, y claramente este es un ejemplo de ello. Y Él sabía lo que Saulo estaba haciendo. Y después de todo esto, Saulo se convirtió en Pablo. Y yo pensaba en esto y yo decía, Señor, ¿qué tal si todos pensáramos en esto? Yo, de nuevo, pues los pecados, dice la palabra de Dios, que, ¿verdad?, que son iguales. Hay unos que sí dice que son groseros, pero dice que son iguales en uno al otro. Pero tal vez uno diría, bueno, yo aquí no ando persiguiendo cristianos ni estuve involucrado en la muerte de uno, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Sí, pero probablemente no. Y sé que en el caso de este hombre del que les hablo, ese no es el caso. Y poderle mostrar que es que no fue solamente, fue el hecho de poderle demostrar que, perdón, voy a esperar, ¿qué pasa? Poderle explicar a esta persona que es que Cristo sabía, Dios sabía lo que Él había hecho, y aún así lo amó, lo perdonó y se convirtió en el hombre que Pablo fue. Es un ejemplo de cómo Dios realmente en amor transforma y convierte y nos hace nuevos todos los días. Y a veces uno dice, ok, sí, nosotros tal vez que estamos en Cristo, a veces uno dice, ok, sí, bueno, pero ya yo no estoy en ese paso. Pero a veces hay personas afuera que sí, e incluso yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí sí. Hay personas que dicen, ya es demasiado tarde para mí.
Y he conocido muchas personas que han estado en Cristo y se han apartado y dicen, ya para mí es muy tarde y yo sé que yo no puedo regresar a ese lugar. Y a veces les decimos, no, pero claro que sí, mira que sí. No, yo sé que no, ¿verdad? Y esto yo lo he visto y yo digo, y yo sé que Dios no me podría ver y esto me ha pasado con muchas personas y de nuevo, el Señor me decía, esto es, ellos no creen que mi amor está igual como lo fue, ¿verdad? Y qué feo es también pensar que uno tuvo un gran amor y que ese amor ya uno no lo tiene, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, uno a veces también eso le ha pasado, ¿verdad? Que uno dice, yo tenía este gran amor y ahora yo cometí esta gran falta y ya yo no lo tengo. Y el Señor, a veces, y el enemigo nos hace pensar, ya estás demasiado tarde. Y aquí estás medio cómodo, ¿verdad? Estás cómodo en el mundo. Daisy, qué triste, pero igualmente si volvés, la gente te va a ver mal. Si te vas a otro lado, siempre vas a saber. Cuando alguien te pregunte, vas a tener que decir, ¿verdad? O sea, es como todo esto. Y es esta sensación de ese gran amor que yo tuve ya no está. Pero eso también es una mentira. Y el mejor ejemplo es el del ladrón en la cruz, ¿verdad? Que creo que es uno que también se habla mucho y se conoce, pero a mí lo que me parece magnífico de esto es que no es una imposición, porque Él les dio la opción. Que cuando yo estaba pensando en el amor, de verdad que yo decía, wow, sí, un amor impuesto no es amor. Es más, una vez escuché una prédica que decía, hoy en nuestro momento social eso se llama abuso. Usted no le puede imponer a alguien que lo ama, y si usted busca imponerle su amor a alguien y que no lo haga, eso se llama abuso en nuestra sociedad actual. Pero ese no es Cristo. Cristo sí nos da la opción, y con estos dos hombres Él les dio la opción. En el último momento de sus vidas les dio la opción de que lo escogieran y lo buscaran. Entonces hoy quiero que les digan que si ustedes salen afuera y hay personas que ustedes los ven que tal vez lo conocieron y se apartaron, les recuerde que el Señor lo único que necesitan es que tomen la decisión de amarlos y de saber que Él los ama y que no ha cambiado su amor ni un solo día de su vida, que nunca es tarde, que nunca es tarde. Y eso es lo más importante, que no olvidemos que Él vino por todos, que Él vino por aquel que lo elige, que Él vino por aquel que en Él confía, pero que todos los días tenemos la oportunidad de escogerlo, que eso es lo más importante. Que podemos confiar en Él, aun cuando uno no quiere, ¿verdad? Y cuando digo que vino por todos, también me pareció muy importante, porque a veces uno está confundido, ¿es por todos o por quiénes, verdad? Y eso es Cristo el amor. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí no dice de todos los creyentes, de todos los que me perseguían, de todos los que me creían. Ahí dice todos. Que eso también es un gran amor, ¿verdad? Y un amor, yo creo que a veces que uno no puede entender muy bien, porque que uno dice, ¿quién invertiría sus días caminando un pueblo, kilómetros, a veces con hambre, para sanar a todo el mundo sabiendo que algunos ni siquiera le iban a creer? Y que algunos ni siquiera lo iban a volver a seguir, como el ejemplo de los leprosos. Los sanó a todos, no solo al que le siguió, a todos. Y uno dice, a ver, uno así que uno dice, bueno, yo estoy aquí con un hambre terrible y he caminado por kilómetros y aquí vienen estos 10 y yo de antemano sé que solo uno. Imagínense que el amor que hay que tener para decir, igual lo sano a todos. ¿Sabe, verdad? Uno a veces en la mañana puede decir, bueno, pero yo sé, y yo, hasta uno cuando era chiquitillo, uno decía, cuando tenía que hacer un equipo, uno decía, yo sé que ese no es muy bueno, ¿verdad? Y entonces uno cambiaba, ¿verdad? Y es así, los seres humanos somos así, no tenemos un amor como el de Cristo. Y Él así ama, y dice que Él vino por los enfermos, no por estos o aquellos, vino por todos. Y esto a mí me conmovió muchísimo porque hace unos años, porque esto fue prepandemia, que a veces es difícil por la pandemia entender el tiempo, yo estaba un poco triste y confundida y sentía como que
que no sabía si yo estaba haciendo las cosas bien en el Señor. A veces eso a mí me pasa, yo lo cuestiono y le pido mucho al Señor que me ayude. Y en ocasiones una de las cosas que a mí me pasa es que yo realmente creo que esto es verdad. O sea, yo creo que el Señor vino por todos y que nuestra tarea como hijos de Dios es presentar ese amor de Cristo a quien lo necesite y orar para que las personas se transformen. Pero en algún momento yo decía, ¿será que yo soy demasiado extrema? Que a veces puedo serlo en muchas cosas. Tal vez vean a mi hermano Luis, a Sentiento, ¿verdad? Que yo soy una persona intensa, extrema, intensa, que a veces también tengo que pedirle al Señor, ayúdeme, y a veces el Señor me tiene que decir, quieta, de verdad, porque a veces mi intensidad es alta y yo decía, Señor, tal vez se me está yendo la mano, ayúdeme a actuar conforme a usted, y yo creo que yo tal vez me esté equivocando, y estaba teniendo como una situación personal que me estaba haciendo dudar de si mi camino era el correcto. Y de a quién uno sí puede compartirle o cómo compartirle la palabra y a quién no y todo esto. Resulta que yo tengo una familia que unos crecieron en el Evangelio, otros como nosotros no. Y yo tengo esta prima que la amo, y la mamá de ella ha sido una mujer cristiana, ¿verdad? Desde que yo me acuerdo. De esa gente que cuando uno está creciendo uno dice, uy, qué gente más diferente, por decirlo amablemente, ¿verdad? Yo pensaba cuando yo crecía, pero yo no entendía nada. Y ella siempre ha sido, ella y su hija han sido mujeres de Cristo. Había pasado mucho tiempo sin vernos y llegó a cenar donde otra prima que vive cerca mío, y me invitaron a cenar en esa noche. Y entonces estuvimos hablando de esto y yo le decía, Nana, es que yo quiero pedirte que vos ores por mí, porque vieras que yo me siento muy triste, o sea, estoy muy confundida, me siento mal, atribulada, y yo lo último que quiero es hacer algo que no sea agradable para el Señor, ¿verdad? Y entonces ella oró por mí. Yo no le especifiqué lo que me estaba pasando, pero ella oró por mí porque había otras personas. Y cuando estábamos sentados a la mesa, ella me dijo, Dani, vieras que te quiero contar algo porque el Señor me puso que te lo contara. Yo, ok. Y en ese momento de verdad que yo me di cuenta que el Señor lo conoce a uno también y lo ama a uno de manera sobrenatural. Ella me comentaba que ella por muchos años trabajó en una compañía muy grande de estas, ¿verdad?, multinacionales, y ella dice que ella siempre a todo el mundo le habla del Señor sin miedo, ¿verdad? Y que muchas veces hay personas que no están muy abiertas a escuchar y así. Y que particularmente hizo un amigo que él le decía que él era ateo, ¿verdad? Y que él le decía, vean, Mariana, solo porque usted es tan buena gente, yo puedo pasar tiempo con usted, porque su nivel de pandereta es extralimitado, ¿verdad? Le decía a él. Y entonces, y ella le decía, mira, la verdad es que yo no voy a callar mi fe por otras personas, eso también es discriminación y es ilegal. Y entonces ella no era que andaba, pero ella sí, siempre muy parada en su fe. Y dice que se empezaron a hacer muy amigos. Y quien dice que un día el Señor le dijo, no le hable del Evangelio. Que ella estaba orando por él y que el Señor le dijo, no le hable del Evangelio, háblele del testimonio. Es la única forma que él va a entender. Entonces dice que ella lo invitaba a almorzar y que ella le contaba, me dice, y Dani, vea, es que usted no sabe las historias de mis tías, porque la mamá de ella no es de la línea sanguínea de la mía, ¿verdad? Tienen unas historias de esas que solo los pastores cuentan, ¿verdad? Que uno dice, oh, por amor a Jesús, ¿verdad? ¿Qué fue aquello? Y que ella decía, ¿qué fue este testimonio? Y que ella se sentaba a almorzar con él y que ella le contaba el testimonio y que le decía, ay, Mariana, vos que estás loca, que yo te voy a creer que esas cosas pasan. Y que ella le decía, que sí, que te digo que sí. Dice que al tiempo él le habló con gran dolor y tristeza porque él era un hombre homosexual, y que él lo que le decía es que desde muy pequeño fue sumamente rechazado por las personas creyentes, que siempre toda la vida lo hostigaron, lo maltrataron, y que eso lo único que lo hizo a él buscar fue otro lugar para buscarse amado, ¿verdad? Y que él dijo, claramente ni los cristianos, ni los católicos, ni ninguno son, porque todos lo único que me han hecho es lastimarme. Entonces que ella seguía orando y que el Señor le decía diciendo, cuéntele el testimonio, cuéntele lo que usted ha visto. Y dice que ella a veces se decía, yo con aquellas ganas de
mandarle un versículo, ¿verdad? Para que él supiera, pero que el Señor le decía, testimonio. Dice que con el tiempo, un día ella se la pasaron de departamento y él salió de viaje. Y en el viaje se enfermó. Y se enfermó tanto que no pudo regresar al trabajo más. Y dice que pasó el tiempo, que ella le escribía y que él le escribía poquito para hacerles la historia corta. Lastimosamente el muchacho falleció. Entonces los compañeros fueron a la vela, y dice que cuando fue a la vela ya se acercó a la mamá del muchacho y le dijo, bueno, le van a dar mi más sentido pésamo, mi nombre es Mariana y yo vengo, y pues yo era muy amiga de su hijo. Y entonces dice que la señora le dijo, no puede ser, usted es Mariana. Y dice que la señora la abrazó y le dice ella, sí, yo soy Mariana, ¿por qué? Y le dice, Mariana, usted no sabe, mi hijo 3 días antes de morir, él me dijo, mami, yo tengo una amiga que se llama Mariana, que solo historias locas me cuenta de Dios. Dice, y que ella decía, sí, yo creo que ese sí, ¿verdad? Y le dijo, solo historias locas de Dios me cuenta. Pero si lo que ella dice es verdad, yo no me quiero perder la posibilidad de conocer a ese Dios. Y que ella le dijo, por favor, llame al pastor porque ella dice que hay una oración que uno puede hacer para recibir a Cristo. Y dice que el Señor llegó, que él recibió la oración, que al día siguiente la mamá fue la que leyó con él la palabra. Y al tercer día se murió. Entonces de repente a veces yo decía, Dios nunca llega tarde. Y su amor es tan perfecto que él sabía que ese muchacho no tenía ningún interés de escuchar de su palabra. Ni el más mínimo interés. No quería que le enseñaran ni una hoja de una Biblia. Porque las personas que lo habían hecho antes no lo habían hecho de la manera tal vez que se ocupaba. Pero lo que él necesitaba era escuchar de alguien que le hablara lo que Cristo era en su vida. Y ese amor transformó a tal punto que un hombre que se sintió apartado por la iglesia y por Cristo en su último día, escogió amarlo y seguirle. Si eso no es amor, yo no sabría decirles qué es, ¿verdad? Y eso es amor sobrenatural. Pero a veces también yo me preguntaba, yo le decía, Señor, pero ¿qué pasa cuando la prueba es demasiado dura? ¿Qué pasa? Que yo creo que esta es una, pero digamos, cuando ya uno está en el cristianismo y uno dice, Señor, ¿cómo hago yo para creer y confiar que usted me ama locamente si yo la estoy pasando tan terriblemente mal? ¿Qué pasa cuando es muy duro? Y el Señor me decía, que no se les olvide lo que dice Isaías 55:9, que dice, perdón, que lo tengo por aquí, bueno, yo también lo tenía, pero hasta el Señor sabía que no, aquí está. Dice, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y esto es importante, vean lo último que dice, o sea, sus pensamientos son mayores que los nuestros. Y es lo que yo les decía al principio, a veces uno quiere entender a Cristo, a veces uno quiere pensar que uno puede pensar como Él. A veces cuando uno la está viendo mal, uno lo que le dice es, estás pensando mal vos, ¿verdad? Porque deberías de estar pensando como yo quiero que vos penses, como yo necesito que vos penses, que vos me ames como yo quiero que vos me ames, y eso es lo que uno cree. Pero la palabra dice que sus caminos son mayores y sus pensamientos son mayores, simple y sencillamente porque nosotros no podemos nunca pensar como Él, ni amar como Él, ni ser como Él. Y yo creo que cuando uno empieza a entender eso y a salirse un poco de su, ¿verdad? De cómo uno piensa y de lo que uno quiere, y entender que eso uno no lo puede hacer, también el Señor trae con ello un poco de paz, ¿verdad? Y un poco de tranquilidad dentro de esto. Y el Señor también es fiel y bueno, porque a veces la prueba sí es demasiado dura. Y como la última vez que estuve aquí les hablaba de Lázaro, Cristo lloró cuando vio que Lázaro había muerto, y Cristo sabía que él se iba a levantar. O sea, no era como que él decía, ahora bien, mira qué tortón, yo llegué aquí, Lázaro ya se murió y ahora yo me siento aquí en esta esquina a llorar.
Él es Dios, Él es Cristo, Él sabía. Pero a mí me conmueve mucho porque Él vio a sus hermanas llorando y Él lloró con ellas. Eso es amor también. Saber que Él está llorando con uno, saber que Él está abrazándolo a uno cuando uno está triste. Eso es amor. O sea, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, pero dice, y Cristo lloró ahí con ellas. Y a veces uno dice, yo sé que a veces las cosas no salen como uno quiere. Yo sé que a veces cuando alguien ama a uno, uno ama mucho a alguien y alguien fallece. Yo sé que a veces pasan cosas que uno no entiende. Pero a veces lo que uno tiene que entender es que Él está ahí con uno, amándolo en ese momento, abrazándolo en ese momento, cuidando de uno cuando uno se siente sin nada. Él está ahí. Él está siempre ahí. Y no nos toca, como les decía, entenderlo. Lo que nos toca es confiar y saber que Él nos ama. Que Él nos ama de forma sobrenatural. Que su amor es infinito y que Él siempre tiene misericordia de nosotros. Está escrito en su palabra, aun cuando las cosas duelen mucho. Y el Señor todo lo hace bueno y todo lo hace maravilloso. Esta semana que pasó, el viernes, algunos de ustedes saben, otros no, alguien que yo amo mucho, que es una prima mía con la que yo crecí, ella es 8 meses mayor que yo. Hemos vivido juntas siempre, fuimos a la escuela siempre, en algún momento, en amor adolescente nos gustó el mismo, imagínense el drama. ¿Verdad? Siempre hemos estado juntas, siempre. Ella se iba a casar, se casó, ¿verdad? Una boda lindísima en la cual me invitó a mí a hablar y yo estaba tan feliz de verla, tan feliz. Y 3 semanas después me llamó y me dijo, Dani, tengo cáncer, estado 4. 3 semanas después de haberse casado. Y yo realmente no lo podía creer. Y no les puedo explicar cuánto oré, no les puedo explicar cuánto lloré, no les puedo explicar cuán enojada y aterrada estuve cada paso de este proceso. Estábamos empezando una pandemia y no entendíamos nada, absolutamente nada. Y ella se tuvo que ir del país porque aquí era muy raro el cáncer que tenía y la tenían que tratar a ella solita en otro lado. O sea, fue una cosa de esas que uno dice, Señor, pero ¿y entonces? Pero esta semana, para la gloria del Señor, la invitaron de Corre por mí a dar su testimonio para personas que han pasado por este proceso. Y una de las cosas, lloré desde que empezó hasta que terminó, ¿verdad? Y le agradecí al Señor cada paso, pero una de las cosas que ella mencionaba era que la sobrenaturalidad de Dios, y que en algún momento ya el Señor incluso le hacía saber que habían personas que ella no conocía, que ella sabía que oraban por ella. Y yo siempre le agradezco eso al Señor, porque cuando yo oré y pedí en este lugar a las personas que están en el grupo de intercesión que oraran, yo sé y yo no dudo que oraron todos los días por ella. Y que el Señor le hizo saber ese amor, ¿verdad? Yo decía, es que eso también es amor de Cristo. El amor de Cristo también nos da un cuerpo que nos ama en los momentos donde tal vez uno no tiene tanto ánimo para orar. Porque yo estaba muy asustada, muy triste, muy triste. Y no me digan, yo oraba, pero también el hecho de que yo sabía que oraban por ella, pero también oraban por mí. Y escuchar ese testimonio de verdad que bueno, yo solamente podía agradecer al Señor infinitamente por lo que Él había hecho. Pero algo que es, realmente creo que solo Tatiana, que es mi mejor amiga de mi vida, y Demián, que es mi esposo, que me acompañó en todo este proceso, algo que yo no entendía es que cuando a ella le dicen que ella tiene cáncer, nosotros estamos en este proceso de espera de nuestra hija. Y fue una cosa muy particular porque cada vez que a ella le llegaba una muy mala noticia,
a nosotros nos llegaba una muy buena noticia del proceso de llegar a Alma. Por ejemplo, a mí me invitaron a dar una conferencia justo antes de que viniera la pandemia. Y yo me acuerdo que yo iba con el corazón roto porque el día que yo iba a cambiar unos dólares y tenía que hacer unas cosas, yo me senté en el banco y cuando volví a ver, ella estaba sentada o sea, no habíamos ido juntas, ella estaba sentada en el sillón de al lado haciendo lo mismo porque yo iba a ir a dar una conferencia por la que habíamos orado un montón de tiempo y ella iba a irse a internar al hospital. Y yo me acuerdo que yo lloraba desconsolada. Yo le decía, Señor, pero es que ¿cómo es que yo se supone que yo esté feliz? Si esto es lo que a mí me está pasando, por favor ayúdeme, ¿verdad? Y bueno, el Señor me consuela y me voy. Y el día que ya doy la conferencia, todo bien, yo hablo con ella todos los días, me dice, me están haciendo exámenes, me están haciendo exámenes. Me levanto un día por la mañana y reviso mi correo y nos dicen para poder ser papás por vía de adopción a uno le tienen que dar una cosa que se llama idoneidad. Y estábamos solo esperando la idoneidad para poder empezar en el proceso. Aquí no sabíamos si era una niña, si era nada más estábamos esperando, pero era el papel. Me llega ese papel y yo llamé a Demián y yo, Demián, ¿verdad que es esta emoción? ¿Verdad? Y me acuerdo perfectamente que me fui a una tienda y compré un montón de cosas para color que no sabía, neutro, como aqua, porque no sabíamos si era un niño o una niña, ¿verdad? Y yo llamaba a Demián en la tienda y yo lloraba por la tienda, tanto lloraba yo por la tienda que llegó un muchacho de la tienda y me dice, muchacha, ¿qué es lo que le pasa? Entonces le digo yo, vea, es que me llamaron y yo voy a ser una mamá y estoy aquí sola y no tengo a nadie. Y el muchacho me abrazaba y tanto lloraba que me regalaron una canasta de cosas de bebé y todo, en la tienda, en la caja, ¿verdad? Así de buenos días. Vean, yo venía llena de gozo y cuando llegué al cuarto, ella me llamó por teléfono y me dijo, parece que el cáncer lo tengo en los huesos y en la columna, necesito que ores mucho. Y me acuerdo que yo lloraba desconsolada. Yo le decía, ¿por qué vos me haces esto? Yo decía, ¿por qué vos me haces esto? ¿Por qué no me dejas ni siquiera disfrutar media hora? Es que ¿cómo me haces esto? Y así fue una tras otra vez. Tanto así que el día que nosotros fuimos a conocer a Alma, que fue el 9 de junio del año pasado, del 2020, ese día ella se puso el último dosis de quimioterapia. Y yo todo el camino iba orando al Señor y yo le decía, Señor, ayúdame a ser una buena mamá, pero por favor ayúdeme a que ella se salve. Y yo estaba muy enojada, o sea, yo de verdad que estaba muy dolida porque yo decía, ¿por qué vos me haces esto? Podrías escogerte otro día, otra semana. Y de verdad que hasta el día de hoy, y era así, puntuado. Y ahora que estaba haciendo esta prédica, pregúntele a Méndez, me dijo, ¿te pasa algo? Porque lloré tanto. Porque el Señor me dijo, no entendías que lo que vos necesitabas era que vos supieras que yo tenía ese tanto amor, que esperaste 12 años por tu hija. Yo sabía que ocupabas tener presente mi fidelidad. Y de verdad, yo no les puedo explicar lo que eso es para mí. Eso es amor de Cristo. Uno que sabe que uno se puede quebrar y que yo necesitaba que Él, aunque yo se lo cuestioné, ¿quién no cuestionaba que Dios? Si ustedes me dicen que no, yo no les creo. Pero yo de verdad cuestioné tantas cosas y me enojé tanto. Y yo le decía, vos sos injusto. Yo le decía, vos sos injusto, sos un Dios injusto. Porque vos me estás haciendo esto. Yo le decía, ¿por qué me lo estás haciendo? Me estás robando el mejor momento de mi vida. Pero Él sabía que yo necesitaba que en medio de esa tormenta Él me iba a demostrar su fidelidad y su amor. Eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Cristo. Eso y mucho más. Y a nosotros a veces se nos olvida. Y nosotros muchas veces lo cuestionamos. Y nosotros cuando estamos dolidos, y cuando estamos afligidos, y cuando estamos angustiados, nos atrevemos a dudar y a cuestionar.
pero Dios es siempre fiel, es siempre bueno, para siempre es su misericordia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, con el mismo amor que amó a David, con el mismo amor que amó a Moisés, con el mismo amor que me ama a mí, nos ama a todos. De verdad que hoy yo dije, Señor, yo sé que va a sonar súper ensimismado que yo diga eso, pero yo puedo creerlo porque yo de esto me enteré antier. Y lloré como 4 horas, de verdad. No podía dejar de llorar. Y él se esperó y digo, seguro va a estar confundida cuando tenga que hacer la prédica, me voy a esperar para ayudarle. ¿Verdad? De verdad que él es así de bueno. Y aunque uno a veces no entienda nada, lo que yo quiero recordarles es que no se les olvide entender que Dios es amor y que nos ama. Tanto, tanto, tanto. Y es tan sobrenatural que para mí el ejemplo más grande es cuando Cristo está en la cruz y lo están golpeando y lo están lastimando, ya fue humillado. Y Él dice, perdónalos que no saben lo que hacen. Perdónalos que no saben lo que hacen. Yo sé que es muy famosa este versículo también, pero póngase a pensar si eso no es el amor más grande. Perdonalos que no saben lo que hacen, o sea, tras de que están perdidos, tras de que me están dando, tras de que me están lastimando, Él lo único que tiene para dar es amor. Tanto así que, como está escrito, dio a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros y resucitara al 3er día para darnos vida eterna. No sin antes perdonarnos, no sin antes amarnos, no sin antes aguantarnos. Yo no sé, la Biblia no dice que Él nos aguanta, pero yo creo que me aguanta a mí un montón. No sin antes también cuidarnos. Y hoy Él de verdad lo que quiere que ustedes sepan es que a veces el enemigo no viene solo a tentarnos, lo que viene es a querernos hacer dudar de que Él nos ama. No lo olvidamos nunca. Y hoy les dije antes que la Biblia es una gran historia de amor, pero a mí me gusta pensar que Él nos da la oportunidad de escribir una gran historia de amor con nosotros. Dejémonos escribir esta gran historia de amor con Él. Y no dejemos que nada ni nadie, ni ninguna circunstancia, ni ninguna de nuestras emociones nos robe de este gran amor que es Cristo. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece, oramos para cerrar. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Jesús, por este día. Gracias te doy, Señor, mi Rey, por esta palabra que ha sido fiel y ha sido bueno, como vos, Señor. En este día, Señor, enaltezco tu gran nombre, Señor, y te digo que hoy estamos confiando, Señor, siempre en vos. Te pido que si estamos trastabillando, vos nos permitas poner nuestra mirada en vos, Señor. Que nos permitas nunca apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Y que cuando estemos debilitados, Señor, nos permitas recordar que vos sos amor. Que estás es por nosotros y que venís para por nosotros, Señor. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Rey, por todo lo que has hecho, Señor. Por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Mas en este día yo te imploro, Señor Jesús, que vos permitas, Señor, que nosotros nos sepamos amados por Cristo. Que sepamos que este amor, Señor, es sobrenatural y que no nos toca entenderlo, pero que nos toca, Señor, es confiar en Él y entregarnos a Él. Permitinos, Señor, compartir este amor con aquel, Señor, que está desanimado, con aquel, Señor, que está entristecido. Permitinos recordar, Señor, que si estamos y tenemos aliento de vida, no solo es porque te ha placido, es porque tenés amor para con nosotros, Señor Jesús. Te pido, Señor, que cualquiera que esté afligido y en su corazón, vos le puedas hacer saber, Señor, que tu amor es el que sana. Y que no solamente vos sos amor, sino que sos, Señor, ese que lloró cuando Lázaro murió y que también llora con nosotros, porque así de tanto nos ama, Señor, cuando estamos atribulados o estamos angustiados. Permitinos entender y saber, Señor Jesús, que tu amor, Señor,
Es todo lo que necesitamos, mi Cristo. Permitirnos ser obedientes y permitirnos seguirnos, Señor, para poder seguir amarte. Permitirnos buscar, Señor, tener un amor pasional, Señor, tener hambre de Cristo cada día como la tuvo David, Señor. Ayúdanos, mi Cristo, Señor Jesús, a saber que estamos aquí es para amarte y servirte de todo corazón. Guíanos, Padre, por buen camino, Señor, y ayúdanos, Señor Jesús, a ser testimonio vivo, Señor, de tu gran amor. Gracias, Señor, por permitirnos hablar, Señor, con libertad. Gracias, Señor Jesús, por amarnos primero, tanto así que diste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Gracias, Señor, por permitirle que resucitara al tercer día para darnos vida eterna. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.